Vamos a pintar un cuadro que propuso Lourdes, una alumna de adultos. Y voy a pintar, es una casa en un lago. Al fondo tiene montaña. Lo que yo voy a hacer es pintar. Este que teníamos le agregué una puntita de rojo así, muy poquito, para crear un violeta muy claro, que es con lo que vamos a pintar las montañas que están en el cuadro y su reflejo. Siempre oscurecemos, cuando pintamos una montaña, siempre oscurecemos la parte de abajo, porque la parte de abajo está más cerca de nuestros ojos. La parte de arriba está muy alejada, entonces se ve más clara. Tratamos de copiar más o menos la misma forma que le dimos arriba. Bueno, ahora comenzamos a hacer la arena. Yo hice una mezcla de amarillo. Como no tengo amarillo ocre, le puse este amarillo, un poquito de rojo, un poquito de azul, para que sea marrón un poco. Y siempre blanco, ¿verdad? Blanco, porque vamos a trabajar la arena. Hice dos tonos. Y a este le agregué un poco más de amarillo, un poco más de azul y un poco más de rojo. La arena del cuadro de referencia es bastante clara. Nosotros, como siempre, no copiamos el dibujo, pero hacemos nuestra versión de ese cuadro. Así que con este tono yo voy a comenzar a pintar las dunas. Mojo un poquito el pincel. Siempre lo más alejado es más claro. Acá se manchó. Siempre la parte más alejada es más clara, siempre es más agrisada. Ahí se juntó con el violeta mejor.
Y acá, a medida que me acerco, yo puedo ir agregándole un poco más de tono, más saturación al color, quiere decir que es el color que se ve más fuerte. Y después voy a darle los detalles. Acá tiene como una playita. Así que acá le voy a dejar algo más claro. Con un pincel más fino yo le voy a dar algunas irregularidades en el terreno. Y acá hacemos un ponceado. Acuérdense que para que el ponceado se note tiene que tener más de un tono, ¿verdad? Si no queda solo una mancha. Para que se vea la diferencia de los planos en la copa del pino, es necesario que haya más de un color. Estoy haciendo ese grupo de árboles y ahora con un marrón que hago con azul, amarillo y rojo, y le agrego un poco de blanco porque eso está alejado, y un pincel fino, le voy a hacer algunas ramas. Acá va a ir una casa, así que por eso no terminé el árbol ese, pero algunas ramitas sí le voy a agregar. Es una casita, está a la orilla del lago, esta es la casa, este es el reflejo de la casa. Así que vamos a empezar a pintar la casa. Voy a empezar a pintar el techo entonces.
Con los tonos yo ya estoy haciendo la diferencia de planos. Esto está bien de frente, es más claro. Este está en el costado, es un poquito más oscuro que eso, y aquello ya está en un plano más de sombra. Y esta parte es la sombra del alero. Acá tenemos dos ventanitas. Agregué un poco de rojo para dejarlo más cercano. El rojo acerca, pero además tiene el color de la madera. Y esta parte acá también está en sombra porque está debajo del alero. Aunque hay una ventana que refleja el lago. Y esa ventana la vamos a ver clara. ¿Estás grabando? Bueno, estoy haciendo unos detalles del reflejo de la casa, que en realidad se ve muy poco, según el cuadro es muy oscura el reflejo. Yo apenas copié algunos detalles y le paso este pincel para suavizar y para darle esa sensación de movimiento en el agua. Bien, ahora voy a hacer el reflejo de los pinos. El agua está acá. Esta casa está sobre pilotes, ¿verdad? Es un tipo palafito.
Bien, ahora voy a hacer el reflejo de los pinos. Así que por acá yo tengo un pino. Acá hay otro tronco. Por acá voy a ver el follaje de otro pino y acá hay otro pino, algunas ramas y acá yo veo algo de follaje. Así que siempre hacemos el reflejo en un tono menos. En realidad en el cuadro está casi un espejo. En el cuadro en donde la compañera propuso, la compañera que quería hacer este cuadro, es casi un espejo. Reflejo y ahora le voy a dar con el pincel seco así para desfigurar un poquito las pinceladas. Ya les digo, en el cuadro que puso la compañera es casi un espejo, pero nosotros no le vamos a hacer así casi un espejo. En el cuadro esta parte hay mucha sombra. Mojo un poquito el pincel y siempre con pinceladas horizontales. Acuérdense que el cielo, el mar, el agua siempre son pinceladas horizontales. Este es el reflejo de la colina o de la montaña. Y de este lado también tenemos bastante sombra. No estoy copiando el cuadro, estoy sacando, o sea, basado en ese cuadro estoy haciendo una versión. Sí le estoy dando las mismas luces y sombras.
Esta parte sí tiene mucha luz. Algunos troncos voy a hacer que se reflejen. Y vuelvo a darle movimiento al agua con este pincel. Acá quedó muy grueso ese, así que lo voy a sacar. El agua, el mar, son cosas solo de trabajar nomás. Cuanto más pincelada le demos, cuantas más manchas queden de los colores que estamos usando en el cuadro, mejor. En un muy primer plano, algunas ramas de este cuadro tienen un primer plano muchas ramas de algunos pinos. Entonces lo que yo voy a hacer es un ponceado para hacer esas ramas. Yo hice un verde oscuro con azul, amarillo y un poco de rojo. No le puse nada de blanco y nada de negro. Y ahora estoy ponceando con un solo tono. ¿Se acuerdan que para que aparezca el ponceado tenemos que darle más de un tono, verdad? Así que voy a comenzar a agarrar otro tono, que es el mismo verde que hice con un poco de amarillo. La saturación del color es lo que me da la diferencia de planos, ¿verdad? Esto que está muy saturado, o sea, es muy verde, no tiene ni blanco ni negro, me está indicando que esto es algo que está acá en primer plano. Estas ramas entonces son ramas de árboles que nosotros no vamos a ver, solo vemos las ramas. Ese es un poco más alejado. Ese conjunto es un poco más alejado. Y estas también son ramas que están muy cerca. Y lo importante es esto, que ustedes para hacer un ponceado tengan que usar más de un tono. El ponceado solo se ve cuando existe más de un tono, si no queda como una mancha. Entonces, para que yo vea la diferencia de planos que hay en cada parte del follaje, tiene que haber más de un tono. Si son 3 tonos, mejor. Pero acuérdense que cuanto más nos alejamos podemos agregarle blanco o negro. Acá tratamos de no agregarle blanco, porque el blanco agrisa y el negro también, y eso aleja.
Cuando se seque le voy a dar algunos detalles con blanco. En esta parte tenemos muchas ramas. Yo voy a hacer una parte con sombra. Son ramas secas. Y hay muchísimas ramas, así que voy a empezar a hacer ramas. Ahora con la espátula yo le estoy dando, haciendo más ramas. No pueden ser muy oscuras. Ramas secas por ahí y ahora voy a hacer algunos reflejos de esas ramas. Si no tienen espátula pueden usar un pedacito de cartón o pueden usar una espátula común de esas que usan los carpinteros, los albañiles, o una espátula de cocina también, de esas que usamos para la cocina. Ahí voy a hacer algo del reflejo. Que después le doy un poquito de movimiento con esto, porque ya le estamos dando movimiento, ¿verdad? Por eso. Y acá podemos agregarle blanco puro, porque eso está muy adelante, está bien frente a nuestros ojos, y podemos ponerle blanco puro. Vamos a ponerle con el pincel, ¿verdad? Yo porque agarré la paleta, ahora se lo estoy agregando con la paleta. Pero podemos ponerle, con la espátula, perdón, podemos ponerle con el pincel.
Lo bueno de la espátula que podemos darle todos esos detalles del tronco, ¿verdad? Podemos trabajar mucho el tronco. Y como estamos en un primer plano, entonces no podemos asustarnos si el color es muy oscuro o si el color es muy claro. No pueden ser muy oscuras. Ramas secas por ahí y ahora voy a hacer algunos reflejos de esas ramas. Si no tienen espátula pueden usar un pedacito de cartón o pueden usar una espátula común de esas que usan los carpinteros, los albañiles, o una espátula de cocina también, de esas que usamos para la cocina. Ahí voy a hacer algo del reflejo. Que después le doy un poquito de movimiento con esto, porque ya le estamos dando movimiento, ¿verdad? Por eso. Voy a hacer algunos detalles con blanco. Y acá podemos agregarle blanco puro, porque eso está muy adelante. Está bien frente a nuestros ojos. Y podemos ponerle blanco puro. Vamos a ponerle con el pincel, ¿verdad? Yo porque agarré la paleta, ahora se lo estoy agregando con la paleta. Pero podemos ponerle, con la espátula, perdón. Podemos ponerle con el pincel.
Lo bueno de la espátula que podemos darle todos esos detalles del tronco, ¿verdad? Podemos trabajar mucho el tronco. Y como estamos en un primer plano, entonces no podemos asustarnos si el color es muy oscuro o si el color es muy claro. Y acá podemos agregarle blanco puro, porque eso está muy adelante. Está bien frente a nuestros ojos. Y podemos ponerle blanco puro. Vamos a ponerle con el pincel, ¿verdad? Yo porque agarré la paleta, ahora se lo estoy agregando con la paleta. Pero podemos ponerle, con la espátula, perdón. Podemos ponerle con el pincel. Lo bueno de la espátula que podemos darle todos esos detalles del tronco, ¿verdad? Podemos trabajar mucho el tronco. Y como estamos en un primer plano, entonces no podemos asustarnos si el color es muy oscuro o si el color es muy claro.